Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia, de nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia de este 26 de abril del año 2026. Sí. Hoy tenemos noticias desde Colombia, Bolivia, Cuba, España, Guatemala y Suecia, entre otros. Estos son nuestros titulares. Operadores, oiga pues, de plácemes con los dineros para mi querido Juan Pueblo en la localidad de Kennedy, Bogotá, República de Colombia. Entre la esperanza y la amenaza, lucha por justicia social. Momento decisivo, mitin en planta de Coca-Cola. Gobierno aspira a privatizar empresas y servicios públicos. La ultraderecha española pasea a María Corina Machado. ¿Qué podría discutirse sobre un himno en una colonia? Todo por la solidaridad de Cuba. Enfrentamiento popular y policial en Estocolmo por denunciar complicidad y ocupación. Oiga, empresario explotador y el político los enemigos de la clase trabajadora. Complicado el tablero geopolítico. Condenan a bloqueo genocida contra Cuba y fallece Edgar Tobón Uribe. Después, querida audiencia, los titulares para el noticiero del día de hoy, que esperamos que sea de su agrado. Hay bastante noticas, como por ejemplo, oiga, muchos malandrines. Esta vez tenemos por ahí, cerquita a usted, en la metrópoli de Bogotá, Colombia, Suramérica, para la audiencia que nos sintoniza mucho más allá del continente americano. En esta localidad, pero resulta que por lo que su servidor escuchó en el debate de control político que la honorable Junta Administradora Local, que la integran ediles, esto es como para otros estados, otros territorios, allá los congresistas o los diputados, o en mi querida Colombia como los concejales, o los diputados también, acá son ediles por localidades en el Distrito Capital Bogotá, le hicieron a un operador, lindo el nombre, con el programa Corazones Productivos. Esto está como para Cinemascopa, porque tiene un título muy lindo, Productivos. Como en el mismo día del debate de control político les decían algunos, corazones improductivos. Fiesta con los dineros del pueblo por parte de un operador. Sí, ya van a saber ustedes quién es, y así vamos a ver cómo es que su servidor logra asistir al evento y entrevistar a algunos de los ediles. Sí, adelante pues, vamos con una de las partes y en la próxima les mostraremos todo el desarrollo escarnadito, sin tapujos, sino cómo ocurrió, cómo con los apelativos calificativos que allí se dieron. Vamos pues. Y el grueso de esta historia es que los emprendimientos y las pequeñas y medianas empresas pasaron unas cotizaciones por unos insumos que ellos requerían específicamente. Ejemplo, puse el ejemplo del señor de los tamales y el ejemplo de la señora del salón de belleza. En el caso de la señora del salón de belleza, pues como bien es cierto, pues ellos requieren una materia prima en cada uno de los emprendimientos, y lo que hicieron fue todo lo contrario por parte del operador y la permisividad del apoyo a la supervisión, donde hubo una presunta acto de corrupción en el caso de que no le entregaron lo que ellos requerían, sino que hicieron fue un convenio con un almacén de cadena. Oiga, es bueno que he oído a la caja esta parte de lo que se da por estos malandros, ¿no? Se comprometieron, recibieron los recursos de la alcaldía local de Kennedy o de otra, que además se supo este día que también es por todo el distrito capital, por todas las localidades que van comiéndose en la plática de mi pueblo, y se comprometieron a entregar unos recursos de fortalecimiento, pero ellos hacen un convenio con almacenes de cadena solamente para víveres y electrodomésticos, muy lejos, muy aparte de la realidad. En este caso Cencosud, y ir a redimir un bono donde ellos lo único que podían sacar era pues alimentos. En este caso Cencosud, y ir a redimir un bono donde ellos lo único que podían sacar era pues alimentos y electrodomésticos. Entonces, para fortalecer como tal los emprendimientos y las pequeñas y medianas empresas, pues no fue la esencia o lo que se esperaba en este gigantesco contrato, que estamos hablando por un valor superior a los más de 9.000 millones de pesos, 3 contratos que están ahorita en ejecución del mismo operador, y no tuvo la eficiencia, por lo menos la finalidad que era fortalecer estos emprendimientos, y no hicieron todo lo contrario. Estos 9.000 millones de pesos fueron contratados en la época de la alcaldesa Carla. De la señora. Tengo ahí una preguntita. Vi muy fresco, entre comillas, al delegado de la personería, con aquello pues de que como que eso no importa que ella sea juez y parte.
porque el grado o el cargo que llega a ocupar dentro de personería, por principio ella misma se debía inhabilitar, ¿no? ¿O usted qué opina? Pues en verdad digamos que este es un llamado muy respetuoso al señor personero Andrés Castro, que tenga muy presente y en cuenta ese posible nombramiento, porque una señora tan cuestionada con varios procesos administrativos, disciplinarios y fiscales que lleva en curso, pues vaya a asumir el rol de ser juez y parte en una entidad tan importante que es la Personería de Bogotá. Y así como lo que pasó acá en la localidad de Kennedy, como en el caso de hoy del control político, es la falencia en la falta de la planeación, la formulación y en la ejecución de estos contratos tan gigantescos que la única, digamos, damnificados y directamente atropellados es la ciudadanía kennediana. Por eso diría que los operadores se les reían hoy en la sesión, como descaraditos, ¿no? Precisamente ahí, pues cuando la intervención de la colega Lorena Garzón hizo su apreciación, pues uno de los representantes del operador pues le causó risa, y pues eso es lo que pasa, que desafortunadamente hacen lo que ellos vean conveniente y lo que se les da la gana hacer aquí en el Saben que van ganando. Pero es increíble cómo la corrupción campea. Es el colmo, como lo dijera el honorable edil Carlos Humberto Olaya Rico. No es justo que para blindar a esta señora, que desde el 4 de julio del año 2025 el Tribunal de Cundinamarca ya le había dicho chao pelada. Bueno, no llenaría los requisitos bien para su inscripción, como tampoco el alcalde Carlos Fernando Galán tuvo bien en cuenta los criterios de cuando se dio la terna, que fue además la que menos votación sacó de esa terna, pero él o su secretario de gobierno, que la culpa recae sobre el alcalde, la nombraron a la de menos votos, a la cuestionada. Por eso el Tribunal de Cundinamarca el 4 de julio del 2025 le dijo chao pelada, te veo matea. Y no obstante, ella sigue campante ahí. Y aparte de eso, el Consejo de Estado vuelve y se pronuncia en el mismo mes de diciembre, o sea, 5 meses después del año 2025, y le dice lo mismo, ratifica el fallo del Tribunal de Cundinamarca despidiéndola. Y no obstante, esta señora, que no merece llamársele alcaldesa porque desde el 4 de julio ya había sido suspendida, pero ella sigue ejerciendo, como lo dice la honorable edilesa Luz Estela Díaz, el 31 de diciembre del 2025 hasta las 12 de la noche está firmando contrato a la lata, papá. Era feliz. No me consta lo que dijo ahí la honorable edilesa. Pero aparte de eso, para blindarse entre ellos la corrupción y los ilícitos, oiga, un ente de control increíble, ojo pelado, no es suspicacia de J. Manuel Arango C., ni de su noticiero Radio Clarín de Colombia. ¿Cómo va a ser que la Personería Distrital de Bogotá emplee en el equipo de sus asesores la Personería para la Audiencia más allá de mi querida Colombia? Es un ente de control en Colombia, la Personería. Y ahora resulta que la emplean allí, disque de asesora del despacho del personero, que es el ente que investigará las irregularidades que cometió la señora investigada, como lo dijera el honorable edil, disciplinarios de fiscalía y otros que lleva en curso, y la blindan empleándola allí de asesora. O sea, ella misma se va a autoinvestigar, querida audiencia, no es suspicacia, pero sí ya se puede saber cuál va a ser el veredicto del ente de control llamado Personería Distrital de Bogotá. ¿Ustedes qué creen? ¿Condenando a la señora Carla? De verdad que nos creen muy idiotas, ¿no? Si ella misma es la asesora del juez que la investiga a ella. De verdad que esto es como para Ripley. Bueno, seguimos nomás morbo con estas vainas, pero eso es lo que se está dando en mi querida Locombia, querida audiencia. Meeting por la reivindicación laboral en la planta de Coca-Cola, papá, de ese producto que, mejor dicho, que si limpia tornillos del óxido y toda esa vaina, es lo que le están llevando al organismo, a nuestra especie humana. Oiga, esto ocurrió en la ciudad de Medellín y así nos lo hace saber nuestro corresponsal Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Buen día, amable audiencia. Miércoles 22 de abril, desde las 5 de la madrugada y hasta casi las 10 de esa misma mañana, se realizó un mitin sindical en las 3 porterías de la embotelladora Coca-Cola en esta ciudad.
en donde se les ha reiterado constantemente todos los atropellos a los que están siendo sometidos sus trabajadores, la mayoría de ellos con tercerización laboral, y sobre todo aquellos que tienen que hacer las ventas directas de sus productos en los camiones de reparto y en otras formas, a las tiendas, a los supermercados y a las grandes superficies. Durante esas 5 horas estuvieron varios sindicatos, entre ellos el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de las Bebidas, aprovechando una asamblea de delegados a nivel nacional que se estaba sesionando acá en la ciudad de Medellín, donde también ellos acompañaron de una u otra manera toda esta lucha de estos muchachos que están siendo explotados por esta multinacional. Luego de esas 5 horas salen emisarios con poder de decisión de Coca-Cola, con la participación de los personeros delegados del distrito de Medellín y la Policía Nacional, a llegar a un principio de acuerdo en reunirse en la próxima semana para dar rienda suelta al pliego de peticiones, a la convención colectiva, y que esto de una vez por todas se subsane lo más pronto posible. Este no es el primer mitin que ocurre, ya han ocurrido varios mítines en esa empresa antes, pero esperemos que las soluciones laborales se puedan dar en favor de la clase trabajadora que le vende su fuerza de trabajo a esta multinacional. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl. Ahora, Colombia entre la esperanza y la amenaza, la lucha por la justicia social, momento decisivo en la historia y otras cositas más. Resumen de la semana de las noticias de Colombia, desarrollado con inteligencia artificial generativa. Colombia entre la esperanza y la amenaza. La lucha por justicia social como camino para una paz verdadera. Colombia vive un momento decisivo de su historia, entre avances sociales concretos y la persistencia de estructuras de violencia política. El país se encuentra en el centro de una disputa profunda. De un lado, un proyecto popular que busca justicia social y paz real. De otro, fuerzas históricas que insisten en mantener privilegios, desigualdades y mecanismos de represión. Violencia política, la democracia bajo amenaza. La alerta más grave viene directamente del escenario electoral. El candidato presidencial Iván Cepeda denunció la existencia de planes concretos para atentar contra su vida, información que, según el propio presidente Gustavo Petro, es conocida incluso por la CIA. Este hecho no es aislado. Él hace eco de una larga tradición de violencia política en Colombia, donde liderazgos progresistas, sociales y populares históricamente fueron silenciados por la fuerza. El intento de asesinato, sumado al vandalismo contra sedes de campaña y al aumento de la hostilidad política, revela que la disputa electoral no ocurre en condiciones plenamente democráticas. La lucha por la justicia social enfrenta intereses estructurales. Mientras la violencia intenta imponer miedo, el gobierno de Gustavo Petro avanza en agendas que afectan directamente intereses económicos poderosos. Uno de los ejemplos más emblemáticos está en el sistema de salud. Solo 150 clínicas privadas aumentaron sus ganancias de 4,2 a 7,2 billones de pesos en pocos años, con recursos públicos y reducción de costos en la atención a la población. Esta realidad expone el conflicto central. De un lado, el derecho a la salud como política pública. De otro, la salud como negocio lucrativo. La propuesta de reforma, por lo tanto, no es solo técnica, es profundamente política y enfrenta la lógica de mercantilización de la vida. Tierra, memoria y reparación, la paz que nace del suelo. Otro eje fundamental de la transformación social está en la restitución de tierras. En Aracataca, familias campesinas víctimas del conflicto armado comenzaron a recuperar 73 hectáreas que habían sido tomadas por violencia y desplazamiento forzado. Este proceso simboliza algo mayor. La paz no es solo el silencio de las armas, es la reparación histórica.
El retorno a la tierra, la reconstrucción de la dignidad. Sin justicia agraria no hay paz duradera. Avances sociales reales en medio de la disputa. A pesar de las tensiones, hay resultados concretos. Fin del resumen. Bueno, para quien nos pregunta internamente, el costo del contrato en la localidad que en Bogotá, que se estaba cuestionando, que se cuestiona y se seguirá cuestionando, supera los 9.000 millones de pesos. Es poco aparentemente, pero estamos hablando solo de una de las localidades de Bogotá, que son más de 20. Y según el informe en Najal, el Consejo Distrital se reunió también para hacerle debate de control político al mismo operador, Corazones Productivos. Total, que estos son muchos miles de millones de pesos que se están poniendo en juego. Y continuamos de Colombia, nos vamos para Bolivia, donde el gobierno, como lo denominan allá, empresarial, un gobierno privado, insiste en la privatización de las empresas del Estado y de los servicios públicos. Muy al estilo de nuestro corresponsal Edgar Freddy Vázquez, los damos a conocer. Estimada audiencia, el gobierno empresarial de Rodrigo Paz aspira a privatizar empresas y servicios públicos. Por todos los medios desprestigia al Estado plurinacional boliviano para despojarle de sus ingresos y vayan a incrementar las ganancias empresariales privadas. Con decretos o con leyes, anuncia liquidar las empresas públicas y también los servicios de luz, agua, gas, medios de comunicación y hasta los de educación y salud, así también la tierra y los recursos naturales. Quiere privatizar todo para favorecer a sus empresarios nacionales y transnacionales. El país se llena de movilizaciones, protestas, marchas y bloqueos. Trabajadores mineros, fabriles, campesinos, sectores populares, maestros y estudiantes, las mayorías del país piden y exigen la renuncia del presidente empresarial privado Rodrigo Paz. Ya su principal promotor, el empresario privado delincuente Samuel Doria Medina, empieza a tomar distancia del gobierno de Rodrigo Paz. Expresa su miedo criticando a su vasallo. La población empieza a reaccionar contra todas las estafas que el gobierno pretende implementar. Sí, Rodrigo Paz no solo es un descarado sirviente de Trump y Netanyahu. Como empedernido mentiroso, es un presidente estafador. Es posible que el próximo 1 de mayo impulse a la población boliviana a deshacerse de este presidente delincuencial. Es lo que esperamos. Desde Bolivia, para Radio Clarín de Colombia, les habló Edgar Freddy Vázquez Palenque. Gracias, compañero Edgar Freddy Vázquez Palenque, allá en la hermana República de Bolivia. Y oiga, querida audiencia, los malandros de Paseo de Plácemes. Entonces, a una falsa Nobel de Paz. La Corina Machado está de pláceme. Oiga, es que los traquetos, los malandros son de buena, ¿no? La extrema derecha en España la pasea, la exhibe como un trofeo. Y así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde el estado de Galicia, André Abeledo Fernández. Adelante, André. Buenos días, audiencia. Pues en contraposición a la cumbre que ha habido en Barcelona, donde ha estado Lula, donde ha estado Petro, donde ha estado el presidente del Estado español, Pedro Sánchez, y otros líderes internacionales hablando de políticas progresistas y de antifascismo y de parar a la ultraderecha
y a la derecha, que vienen siendo lo mismo en el Estado español, no se les ha ocurrido otra cosa que empezar a pasear a María Corina Machado. La han estado paseando, se ha reunido con el líder del partido neofascista, ultraderechista Vox, el mismo partido que no quiere que se le den los papeles a los migrantes en esta regularización masiva que se piensa hacer para que la gente que ya está aquí pueda tener derechos, para que puedan trabajar con contrato, para que no les puedan explotar tan fácilmente y para que puedan también, pagando sus impuestos, ayudar al estado del bienestar y a la justicia social y a la sanidad y a la educación. Bueno, pues se ha reunido con esta gente, se ha reunido con Abascal, que no quiere que se regularice a los extranjeros, tampoco a los venezolanos, claro está, ni a los latinoamericanos en general, ni a los africanos, ni a nadie. Se ha reunido con Feijóo, que está en la misma línea, se ha reunido con Ayuso, que es como la Abascal del PP, como la presidenta de Madrid es como la ultraderecha más ultraderecha dentro del Partido Popular, y se ha reunido también con Almeida, con el alcalde de Madrid, que también es del Partido Popular, y con toda la derecha mediática más rancia que tenemos aquí. Esta personaje se ha dado, según hay un baño de masas ahí con unos cuantos de estos venezolanos que tenemos aquí, que la verdad es que que ya se podían ir si quieren. Nosotros no tenemos ningún problema, pero aquí los tenemos tocando las narices y desgraciadamente pues nos ha venido lo peor, ¿no?, de la oposición venezolana. Pero aquí ha estado paseándose María Corina Machado con la ultraderecha, con el Carlos Baute llamándole mona a la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que está ahora mismo de presidenta porque continúa secuestrado el presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro. Y este es el tema. A Ayuso, por ejemplo, no se le ha ocurrido otra cosa de llamarles a todos los países que se reúnen con Pedro Sánchez, a Colombia, a Brasil, a todos los países que están ahí, narcogobiernos, países prácticamente de delincuentes. O sea, no se le ha ocurrido otra cosita. Es así ella de estupenda. Le han dado las llaves, le han dado una medalla a María Corina, como antes se lo dieron a Israel, a Estados Unidos, a Donald Trump, a Milei, a todo lo mejor, ¿sabes? A lo mejor de cada casa. Así es la ultraderecha. Y la ultraderecha es esta señora María Corina. Y la ultraderecha es ese señor Abascal, es Ayuso, es Feijóo, es Uribe. Y toda esta gentuza están juntas. Desde el Estado español, para Clarín de Colombia, les habló Andrea Veledo Fernández. Gracias, André. De España nos vamos para la hermana república, o como dicen allá, colonia, los boricuas, Puerto Rico. Y en Puerto Rico, como en Colombia, también están pensando, oiga, es que de verdad un himno, un escudo debe ser algo icónico que recoja, que de verdad enarbole, que concentre el verdadero sentimiento, el sentir de un pueblo. Pero en Puerto Rico ya están pensando en modificar eso, en cambiar, por lo menos arrancar con el himno, y están en este momento en el análisis qué debe contener el himno o la discusión a la modificación o adopción de un nuevo himno. Y así nos lo hace saber nuestra corresponsal Berta Yubercesi. Adelante, Berta. Gracias, audiencia. Estos días en Puerto Rico, uno de los temas calientes de discusión ha sido la letra del himno nacional. Ustedes se preguntarán qué podría debatirse sobre un himno. Pues, querida audiencia, en una colonia todo es posible. Les cuento. Al inicio de un juego de baloncesto superior nacional, le habían pedido a la joven cantante urbana Rainao que cantara nuestro himno, y ella lo cantó, pero no fue del agrado de los dirigentes deportistas, ni de muchos políticos, ni tampoco de la legislatura. Se convirtió en un verdadero escándalo, no porque no entonara, no porque variara su música, fue que acompañada de un cuatrista puertorriqueño, cantó nuestro verdadero himno, el que cantamos en todos los actos patrióticos, el pueblo independentista, que en parte dice: despierta, borinqueño, que han dado la señal, despierta de ese sueño, que es hora de luchar. A ese llamar patriótico no arde tu corazón,
Nos será simpático el ruido del cañón. Cierro la cita. Inmediatamente medios comerciales, políticos y el gobierno la censuraron porque dijeron que ese no era el himno oficial. Bueno, es que aquí hay dos himnos con la misma música. Ese que cantó Rainao lo conocemos como el himno revolucionario y es en verdad el original. Lo escribió la poetisa puertorriqueña Lola Rodríguez de Thió durante el levantamiento del Grito de Lares en el 1868 en contra del Imperio Español. Doña Lola también luchaba por la independencia de Cuba y fue la autora de esos famosos versos: Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, reciben flores o balas sobre el mismo corazón. Cierro la cita. Cuba se independizó, pero Puerto Rico quedó presa del imperio yanqui. Como dato interesante les diré que los restos de Doña Lola yacen en el cementerio de La Habana. Años después de la invasión yanqui, ya convertida en colonia, las autoridades yanquis y puertorriqueñas reemplazaron la letra con una verdaderamente indignante del poeta y periodista español Manuel Fernández Juncos. Esta letra, muy al contrario de la original, celebra la intervención extranjera sobre nuestro archipiélago. Imagínense que en parte dice, y cito: cuando a sus playas llegó Colón, exclamó lleno de admiración: oh, 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 esta es la linda tierra que busco yo. Cierro la cita. Este incidente nos obliga a tener muy presente las dificultades que tiene y ha tenido el movimiento de liberación boricua, desde los tiempos de la Mordaza, cuando arrestaban a quien mostrara la bandera puertorriqueña, al carpeteo de independentistas conocidos, a los asesinatos desde la masacre de Ponce hasta los del Cerro Maravilla, hasta el día de hoy con las acusaciones falsas y múltiples escollos que nos ponen a nuestro quehacer libertario. Desde Puerto Rico para Radio Clarín de Colombia les habló Berta Yuberchechi. Total que aquí no hay nada en discusión de contenido, sino es rescatar el verdadero himno nacional de Puerto Rico. Pues, Berta, le sugiero que nos allegue la copia total en audio y en texto. Bueno, lo de texto es lo de menos. En audio, y lo vamos a publicar y a difundir por Clarín de Colombia y Radio Clarín de Colombia, y vamos a difundirlo y vamos a hacer que se vuelva pues costumbre escucharlo e interpretarlo, cantarlo allá a la usanza del buen boricua. Gracias, Berta Yuber Ceci. Seguimos con Colombia, donde también se reflejaron actos de solidaridad por Cuba socialista, así muy al estilo de nuestro corresponsal Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Amable audiencia, en los últimos días, al menos estos últimos 8 días que han pasado, se han dado unos hechos muy importantes por la solidaridad con el pueblo cubano, de los cuales vamos a hablar a continuación. Uno de esos hechos importantes es que hace 8 días, entre el viernes y el sábado, hubo una maratón mediática contra el asedio imperial a Cuba, que se realizó por intermedio de los colegas y compañeros del canal de YouTube Europa por América, dirigido por José Antonio Toledo, y donde tuvimos la oportunidad de participar muchos medios alternativos de América Latina, del Caribe y de otras partes del mundo. Este evento duró unas 24 horas aproximadamente. Yo tuve la ocasión de participar con los compañeros de Información al Desnudo, y los cuales nos sentimos muy halagados por haber sido parte de este maratón mediático contra el asedio imperial a Cuba. Por otra parte, el martes 21 de abril se realizó en el Teatro Casa Cultural El Hormiguero en la ciudad de Medellín una peña cultural para recoger
fondos y otras cuestiones en pro de la solidaridad con el pueblo cubano, donde estuvieron participando algunos amigos también provenientes de México, Argentina y de la misma Cuba, aprovechando la oportunidad de estar en el Congreso Latinoamericano y el Caribe de Cultura Viva, que se está realizando en varias partes en esta ciudad de Medellín, y que la gente quedó muy contenta, no solo por la gran asistencia, sino por ese insistir y querer la hermandad entre los pueblos, que es lo más importante y que es una manera de confrontar al imperio yanqui de estas horas tan definitivas y tan básicas para el mundo en que vivimos. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl. Oiga, enfrentamiento popular a fuerte despliegue policial en Estocolmo. Oiga, ¿y por qué? Increíble. Por denunciar complicidad en la guerra y ocupación, esta vez muy al estilo de nuestro corresponsal José Cheo Sánchez. Adelante, José Cheo. Salud, audiencia. En Estocolmo, manifestantes se enfrentaron a un fuerte despliegue policial frente a una feria internacional de armamento, denunciando la complicidad de la industria militar con la guerra y la ocupación, particularmente en relación con Israel. La protesta, enmarcada en el llamado al boicot, evidenció el nivel de protección que reciben los negocios de la guerra, mientras se criminaliza la protesta social. En paralelo, Suecia se prepara para la maniobra militar Aurora 26, donde más de 18.000 soldados participarán en ejercicio coordinado con la OTAN. Sectores críticos advierten que no solo se trata de defensa, sino de una escalada de militarización en Europa, en un contexto de la creciente tensión internacional. Y en medio de las denuncias por la situación en Gaza, Israel organiza su mayor festival del orgullo. Activistas y organizaciones internacionales lo califican como un intento de lavado de imagen, uso político de la diversidad, mientras continúan las denuncias por violaciones a los derechos humanos. Desde Suecia, estas informaciones reflejan un escenario donde la guerra, la propaganda y los intereses geopolíticos avanzan, mientras crece también las voces de resistencia. Para Radio Clarín de Colombia les habló desde Suecia José Cheo Sánchez. Gracias, José Cheo. De Suecia nos vamos a ir cerquita para Galicia, Estado español. El empresario explotador y el político vendepatrias es el enemigo de la clase trabajadora nacional y extranjera. Esta vez muy al estilo de nuestro corresponsal André Aveledo Fernández. Adelante, André. Esa audiencia. Nos están queriendo convencer, como siempre hace la ultraderecha, de que el problema de la clase trabajadora española y europea son los más débiles. El problema que son los migrantes. Si ganamos menos, si somos más explotados, si tenemos menos derechos o peores servicios sociales, peor sanidad o peor educación, es culpa de los migrantes. Es un discurso vacío, es un discurso absurdo, es un discurso hecho para aprovechar la ignorancia, pero es un discurso que cala, es un discurso que se da con las tripas y que la gente que está desesperada y no ve salida y se siente traicionada por la socialdemocracia está dispuesta a comprar. Pero el problema de un empresario que es un explotador no es el migrante, es el empresario que explota. Es el empresario que se aprovecha de un migrante sin papeles para pagarle 3 veces menos que a un trabajador español. Y que después aprovecha para decirle al español, si quieres trabajar, vas a tener que firmarme un contrato de 6 horas y trabajar 12. El delincuente aquí, el problema es ese empresario, que no solo hace competencia desleal al empresario que lo haga bien, sino que está cometiendo un delito y hay que perseguirlo.
El problema, en este caso, no es el más débil. El problema son los fuertes, que quieren continuar con sus privilegios, quieren continuar aumentando la brecha social, porque cada día hay más ricos y hay más pobres, y cada día hay más diferencia entre ricos y pobres, también en el Estado español, y eso no es culpa de los migrantes. A los migrantes los necesitamos porque somos una sociedad envejecida, que necesita gente que esté trabajando para seguir recaudando impuestos que nos permiten tener una sanidad pública, tener una educación pública y tener una serie de servicios sociales y de escudos sociales que nos permiten ser un país un poquito mejor que otros países donde no hay esto. Como países como Estados Unidos, donde el que no tiene y se enferma, se muere. Y eso pasa en muchas partes. Y aquí, más o menos, habíamos encontrado la manera de hacer todo esto un poquito más justo. Entonces lo que tenemos que saber es que nuestros enemigos no vienen en pateras. Nuestros enemigos no llegan aquí en un avión a trabajar de cualquier cosa. Nuestros enemigos siempre están viniendo, en todo caso, en limusinas, y ya los tenemos aquí. Son los que pretenden mantener sus privilegios a costa de nuestros derechos. Son los que, a pesar de que se aumenten los salarios, aumentan tanto los precios que siempre perdemos los mismos. El verdadero enemigo tiene traje y corbata, no nos olvidemos. Desde el Estado español, para Clarín de Colombia, les habló André Aveledo Fernández. Gracias, Andrés, que esa situación del empresariado, sobre todo el burgués, el terrateniente, es lo que nos lleva a unas situaciones de desespero ya, y que el pueblo tiende a no seguir soportando más esta situación. Por eso, Marcelo Colucci desde Guatemala nos dice que en la actualidad el tablero geopolítico internacional, hombre, esto está delicado. Escuchémosle pues, Marcelo, adelante. Audiencia. Vamos a hablar de la guerra de Irán. En realidad, la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Complicado el tablero geopolítico. ¿Por qué empezó esta guerra? No está claro, no está claro. Aclaremos esto. Nosotros, los ciudadanos de a pie, me incluyo, soy humilde ciudadano de a pie que tiene muy poco acceso a información, ningún acceso a información reservada. Repetimos las cosas que más o menos vamos viendo por ahí, las que podemos ir deduciendo, quizá con un criterio crítico podemos abrir preguntas que no están en los medios de comunicación masivos oficiales, los comerciales, los del sistema. Se nos dicen cosas que no son así. Bueno, ¿por qué esta guerra? ¿Por qué ahora el presidente de Estados Unidos da una nueva prórroga al alto al fuego? Ya empieza a ser llamativo esto. Una guerra que parece que se iba a terminar en un par de días, ya lleva largo tiempo y no da mira de terminar, y hay negociaciones de las que por supuesto no sabemos nada. Quien está ganando con esto son básicamente las empresas petroleras, las norteamericanas. Alrededor de 100.000 millones de dólares ha ganado últimamente la ExxonMobil. ¿Qué hay atrás de todo esto? ¿Es realmente una guerra terrible para destruir el poder atómico de Irán o es un intento de ahogar a China? Pensémoslo por ese lado. Podrá ser una jugada maestra finalmente de mantener cerrado el estrecho de Hormuz para forzar el ahogamiento de China. Para Radio Clarín de Colombia informó desde Guatemala Marcelo Colucci. Gracias, Marcelo, a la hermana República de Guatemala. Es que esa situación, como lo dice, en la cuestión geopolítica internacional está muy, muy caldeada. Y es lo que se ve precisamente nuevamente, que el mundo reacciona casi que al unísono en contra del bloqueo genocida contra la hermana República de Cuba socialista, y así muy al estilo de nuestro corresponsal André Aveledo Fernández. André, adelante. Buenos días, audiencia. Hoy hemos tenido una gran jornada de movilizaciones por todo el Estado español, por muchos países de Europa y del mundo, en contra del actual bloqueo genocida que Estados Unidos y Donald Trump están castigando a Cuba, ¿no? Ya llevan décadas castigándola con un bloqueo ilegal, que una y otra vez se ha votado en contra de ese bloqueo, y ellos saltándose la legalidad internacional, como lo han hecho siempre, como lo han hecho con la guerra en Irán, con la guerra en Irak,
con el genocidio en Palestina, pues han seguido con ese bloqueo durante décadas, pero es que ahora mismo el bloqueo es genocida. El bloqueo lo que intenta es que se queden sin energía para que no funcionen los generadores, para que no funcionen los hospitales, para que no funcionen las escuelas, para que no haya medicamentos, para que no pueda funcionar el transporte de mercancías y rendir a un pueblo por hambre, rendir a un pueblo por necesidad, rendir a un pueblo utilizando todas las armas que el país más poderoso militarmente del mundo tiene para poder ahogar a cualquier economía. Ese país es Estados Unidos y esta persona que está cometiendo este intento de genocidio contra el pueblo cubano se llama Donald Trump. El mismo Donald Trump, que es cómplice del otro genocida, del otro criminal condenado por el Tribunal Internacional, Benjamín Netanyahu, es cómplice en el genocidio en Palestina, el mismo que es cómplice de la guerra ilegal contra Irán, que ha llevado al mundo a una crisis global y que nos ha llevado a todos al precipicio de una tercera guerra mundial. Es el mismo trumpismo y el mismo Donald Trump que apoyan a personajes como a Milei en Argentina, como a Abascal en el Estado español, como a Ayuso, como a Feijóo, como a Bolsonaro, a toda esta gente que representa lo peor, que representa las grandes oligarquías, que representa los intereses de las grandes multinacionales y que ganan dinero cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Ganan dinero con las crisis y ganan dinero cuando no hay crisis, pero ganan dinero a costa de nuestras vidas. Y contra esta gente que dirige este orden mundial sin presentarse a las elecciones, sin que nadie les vote, es contra quien tenemos que luchar todos y todas. Y una de las maneras de luchar contra esta gente es luchar contra el bloqueo ilegal a Cuba, es luchar contra el genocidio que tratan de hacer contra Cuba, que tratan de hacer contra Palestina, contra la guerra ilegal contra Irán, contra las amenazas contra América Latina y contra el mundo entero de este megalómano, de este Donald Trump que se cree el dueño del mundo. Que es señor incapaz de controlar sus propios esfínteres, pero que pretende, aún así, dominar a la humanidad entera. Desde el Estado español, para Clarín de Colombia, les habló André Abeledo Fernández. Gracias, André. Regresamos a Colombia. Fallece Edgar Tobón Uribe. Vive la librería Señal Editora, muy al estilo de nuestro corresponsal allá en Medellín, Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Buen día, amable audiencia. Fallece el 20 de abril de este año el abogado, dueño, propietario y anfitrión de la librería Señal Editora, Gabriel Edgar Tobón Uribe. A sus 86 años su muerte se produce en las primeras horas de esa mañana del 20 de abril aquí en la ciudad de Medellín. Y para colmo a todos los contertulios del grupo de la tertulia de esa librería nos coge por sorpresa. Edgar Tobón, aparte que fue una persona muy servicial, una persona muy cálida, una persona que desde 1983 creó la tertulia sabatina en dicha librería, en donde empezaron a hablar primero sobre temas de la jurisprudencia y luego ya temas más abiertos y con charlas demasiado importantes. Aparte de que en su vida y su obra también dice que fue notario en una de las notarías aquí en la ciudad de Medellín, fue también magistrado del Tribunal Superior de Medellín y otras calidades de su investidura que fue tan importante durante años. Ese fallecimiento enternece tanto a la familia entera de la librería Señal Editora como a todo el centro de la ciudad de Medellín, donde era muy apreciado, y por supuesto a toda la ciudad de Medellín. La ausencia de este personaje va a ser muy importante y por supuesto es irreemplazable. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango.
Gracias, Saúl Ignacio Peláez, allá en la ciudad de Medellín. Así, querida audiencia, que hemos llegado al final de esta emisión. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas, pero muchas felicidades. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.